Es muy lamentable y es muy doloroso que hoy al 31 de julio tengamos que hablar de 105.587 fallecidos por COVID o con COVID. Llamemos de una manera o de otra la situación. Escuchaba recién un comentario, un dato que explicaba uno de los hermanos que estaba en mi grupo de oración, de la cantidad de pastores que fallecieron por COVID. Yo no sé si en otro momento hemos hecho una estadística de los hermanos que fallecieron por cáncer, de los pastores que fallecieron por cáncer, por cardiovasculares, por problemas respiratorios, por accidentes de tránsito, y la hemos volcado como un motivo de oración. Sin embargo, hoy está ahí arriba este tema muy en la cresta de la ola. Si hablamos de un promedio diario, vamos a hablar de 217 fallecidos por día. Es decir, que estamos hablando de un aproximadamente 21% del total de los fallecidos en el país. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 8 de cada 10 de los fallecidos no forman parte de la estadística, no forman parte de lo de todos los días, no los vemos en las noticias, casi podríamos decir que parten de la forma más anónima que nunca, están partiendo con escasos y mínimos velatorios, casi sin despedidas y sin muchas posibilidades de acercarnos a ellos como familias en el duelo. Hay un dicho de campo también, yo soy medio de tirar dichos de campo, dice que nadie se muere en la víspera, ¿no? Bueno, es un dicho popular, pero nosotros como cristianos tenemos la convicción de que Dios nos conoce desde antes de nuestra concepción y que también nos conoce en el día de partida, sabe cuándo vamos a partir. Yo lo traduzco esto de una versión popular y digo, tenemos una fecha de vencimiento en algún lugar, hemos sido decretados obsoletos a partir de cierta fecha, pero eso no lo conocemos. Y el tema concreto en todo esto es, ese 20% está tapando el 80% y es posible que nos esté dejando u ocultando o eclipsando una gran parte de la otra realidad. Nosotros estamos en una comunidad de fe que hemos plantado y que empezó a funcionar el 13 de junio del año pasado, justamente en pandemia, y empezó a funcionar en forma virtual. Ya fallecieron 2 personas mayores, ninguno de los 2 falleció por COVID. Y no formaron parte de ninguna estadística que se publicó en ningún medio ni nada por el estilo. No estoy negando la pandemia, no estoy negando la situación del COVID, estoy ponderando ese otro 80% que en este momento se nos está quedando tapado o nos está quedando detrás de bambalinas. La iglesia creció en situaciones muy extremas, siempre. Podemos buscar a lo largo del hilo de la historia, lean la historia por el autor que sea, la historia de la iglesia cristiana, y van a ver persecución, muertes, asesinatos, crucifixiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más impactó a la iglesia a lo largo de toda su vida, a la iglesia cristiana, ha sido el temor infundido desde distintos lugares y de distintos espacios. Hoy podríamos decir que es un temor mundial que está impactando de una forma muy grande entre nosotros. Mientras tanto, ese temor aplasta y oprime, mientras tanto, están pasando centenares de otras cosas. Y no sé si las estamos viendo. Digo un par de preguntas. ¿Estamos haciendo una buena lectura de la información? ¿Cuál es el mensaje de Dios en todo esto? Y yo creo que Dios está esperando para este momento algo mucho más que un acomodamiento de la tecnología. Ahora todos sabemos hablar de streaming, sabemos hablar de la cámara, recién en chiste al comienzo, la luz, el maquillaje para que la pelada no le pegue a la cámara, etcétera. Hoy todos somos especialistas en Zoom, etcétera. ¿Es este el acomodamiento que Dios está queriendo? ¿Es el manejo de los protocolos? ¿Es
de la asistencia hasta donde se puede a los enfermos, a los perjudicados económicamente, a los que están en situación de calle, sin trabajo. Y la lista es muy larga de las posibilidades que podrían estar ahí. Si al 21% que representa esta pandemia en fallecidos agregamos el impacto del otro 80%, tenemos que pensar en un campo justamente 5 veces más grande. Y yo quisiera que ahora pensemos en ese campo 5 veces más grande. No en cómo nos reconvertimos o cómo nos reinventamos saliendo del COVID. Eso pasa con los comercios, eso pasa con otros lugares. La Iglesia de Cristo es otra cosa y tiene que tener un proceso que sea absolutamente diferente. Me gustaría que podamos pensar que estamos en un momento de inflexión, un momento de esas grandes bisagras de la historia, un momento de esos grandes giros para el Evangelio, para las iglesias, para los creyentes, para los pastores, para vos y también para mí. Allá por los 80 cantábamos, ¿se acuerdan algunos? Levanten sus manos, Señor, te pedimos un avivamiento. Y se acuerdan cómo seguía, ¿no? Que empiece primero en mí. No sé cuántos la cantaron. Acá hay varios que peinan canas y otros que como yo no peinan nada, así que no se hagan los jovencitos. Hace mucho tiempo que estamos en las huestes del Señor y estas canciones les tienen que resultar familiares. Yo quisiera meterlos ahora un ratito sobre varios pasajes del Antiguo Testamento y particularmente como centro o nudo de la cosa, un pasaje como que el más común de Isaías, o uno de los más comunes de Isaías, pero un pequeño dato histórico antes. Isaías y Jeremías están ahí juntitos en la Biblia, uno detrás de otro, dos profetas, dos hombres de Dios, dos resultados aparentemente muy diferentes, con un mensaje igual. Si pensamos en los mensajes, eran de exhortación a la obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, Isaías predicó, profetizó, finalmente el pueblo hizo un cambio, no definitivo, pero hizo un cambio y por la gracia de Dios se evitó la esclavitud bajo el imperio asirio. Jeremías predicó, profetizó, lloró por el pueblo y sin embargo el pueblo hizo caso omiso a su palabra y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años bajo ese imperio. Eso nos deja claramente un primer concepto de las Escrituras. El problema no es el mensaje, no cuál es la respuesta a ese mensaje, y no da igual obedecer que no obedecer la palabra de Dios. Y esto no lo estoy diciendo en relación a nuestros miembros o en relación a la gente que no conoce a Cristo. Lo estoy diciendo hacia nosotros como pastores y servidores del Señor. No es lo mismo leer la palabra y obedecerla que leer la palabra y obedecer un poco, o obedecerla plenamente. El mensaje de Isaías es un mensaje potente, es un mensaje impresionante. Isaías empieza su ministerio cuando apenas tenía 20 años. Eso es impresionante, no era solo Timoteo, el único jovencito que andaba quemándose en las huestes del Señor. Los escritos de Isaías no solamente fueron populares históricamente entre los judíos. Fíjense que cuando Jesús va a la sinagoga, ¿qué hace? Lee Isaías 61. Y ese pasaje que lo quiero leer ahora es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está marcando como una tendencia. En esa época no había pandemia, o había una pandemia que se llamaba Imperio Romano, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias. No es lo común que nos está pasando en este tiempo, para consolar a los afligidos, para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Y también me envió a anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Casi a veces pasa de largo este pedacito y nos quedamos con las buenas noticias a los pobres, consolar a los afligidos.
Este es el tiempo que Dios eligió para dar salvación. Dios también me envió para consolar a los tristes. Estuvimos orando y era uno de los motivos de oración de esta noche, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Este pasaje justamente me lleva a disparar otros pasajes del Antiguo Testamento que quiero que compartamos brevemente. Y dentro de este concepto, justamente por qué cité a Isaías, porque un poco antes de lo que leyó Jesús, ahí en el capítulo 40, el versículo 31, Isaías dice que nosotros debemos ser como las águilas. Dios está esperando para poner justamente en nuestra carga no solo el 20% de los fallecidos publicados, sino el 100% y un cambio de perspectiva. Pero para eso nos dice, ustedes tienen que ser como las águilas. Bueno, estábamos charlando en el grupo y veo que la mayoría son urbanos o somos urbanos. Estamos en ciudades, no somos gente de campo. Y eso nos priva de meternos en muchas de las descripciones bíblicas, a tal punto que nos cuesta comprender a fondo muchas de las figuras de la Biblia. No estamos en un contexto. Tomamos la figura de la Biblia y después leemos en un comentario lo que ese comentarista nos dice, pero no la vivencia de la naturaleza. Me gustaría poder verlos a todos, no los estoy viendo, pero ¿cuándo viste por última vez un águila? Algunos ponen una cara como diciendo, no sé, a otros que viven más cerca de la montaña puede ser que hayan visto, pero no todas las águilas viven en la montaña. Hay águilas del desierto, águilas de distintos lugares. No sé si 4, 5, 6 de los que están acá puede ser que hayan visto un águila la última vez. Es indiscutible que el águila, con su majestuosidad, encarna en casi todas las culturas la victoria, la grandeza, el poder. Desde el Imperio Romano, que mencionábamos recién, se ha utilizado el águila, por ejemplo, en el caso de los romanos, en los estandartes de las legiones romanas. Y ellos lo cuidaban tanto que aunque perdieran la guerra, ese águila, ese estandarte lo preservaban casi como el máximo, la máxima representación de lo que era el imperio. Bueno, eso ha sido símbolo de victoria, símbolo de grandeza, de poder. El pasaje de Isaías dice, ustedes tienen que ser como las águilas. Y sigue diciendo cosas. Desde el Imperio Romano hasta hoy, por ejemplo, los Estados Unidos, vemos águilas en su escudo, en cualquier cantidad de elementos de toda la simbología de los Estados Unidos. Los textos bíblicos que vamos a utilizar hoy son aún anteriores a todos estos imperios que estamos mencionando. Dios quiso esto de ser como las águilas para la vida de los hombres. De los pastores también, somos parte de los hombres. Y para tu vida, pero entendamos o redefinamos algunos conceptos. No cualquier majestuosidad, su majestuosidad. No cualquier victoria, su victoria. No cualquier grandeza, su grandeza. No cualquier poder, su poder. Como mendocino he tenido el privilegio de ver muchas veces las águilas. Y justamente compartir el fresco aire ese de las alturas y el sonido del viento es algo espectacular. Eso lo disfrutan las águilas todos los días. Pero para volar a esas alturas hay que ser águila. Y yo te propongo que tengas ahí a mano 3 pasajes que rápidamente vamos a estar usando, corriendo un poco, pero vamos a tratar de llegar a los 3. Deuteronomio 32:11, Isaías 40:31 y Salmo 103:5. Tenerlos a mano porque son los versículos que vamos a utilizar como base para las 3 cosas que yo quisiera que guardes en tu corazón.
3 aspectos que Dios siento que nos está diciendo como obreros del Señor, que seamos águilas en este momento de la coyuntura que nos toca vivir. La primera cosa es que Dios quiere cuidarte como el águila. Deuteronomio 32 dice: Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila de sus polluelos. Hay muchísimos pasajes en la palabra que hablan muchísimo del tema del cuidado de Dios. De hecho, el Salmo 91, que de ahí viene el famoso 9:11, creo que todos lo saben eso, 91:1, ¿sí? Del Salmo 91:1, de ahí salió el 9:11, que empezó en los Estados Unidos y ahora está en todo el mundo. Eso habla muchísimo del cuidado de Dios. Pero Dios quiere cuidarte, no tal vez de la forma que vos estás queriendo que Dios te cuide. Hay una expresión venezolana que dice que hay que apapuchar, ¿sí? Apapuchar es como proteger excesivamente, pero me gusta la expresión porque es muy tierna, muy particular. Y creo que muchas veces nosotros queremos que Dios nos apapuche. ¿Se entiende eso, no? Que nos dé una protección especial, que nos meta un poquitito entre algodones, que nos abrace, que nos tome, que nos saque de los peligros así y nos ponga en cualquier lugar. Dios quiere cuidarte a su manera. Frente a los desafíos de esta, llamémoslo como quieran, nueva normalidad, pero ¿saben qué? La primera cosa para cuidarte quiere empujarte a volar y cuidar tu vuelo. Posiblemente estos 18 meses de estar más o menos encerrado en tu nido implican un desafío para muchos. Y no es tecnológico, no es comunicacional, no es organizacional. Es un desafío de fe. Es el desafío de volar nuevos cielos. Es el desafío de depender más que nunca de ese Dios. Tal vez justamente como nunca lo experimentaste. Es en este nuevo modelo, en la nueva realidad, que tu fe está empujada a funcionar sí o sí. Muchas veces cuando nuestra fe flaquea decimos que sea la voluntad del Señor. Pero casi eso es un compromiso de no fe. Yo no creo que esto va a funcionar y que sea la voluntad del Señor. El desafío del empujón de Dios sobre tu vida permite que justamente estés experimentando una fe que es sí o sí. Yo quiero compartirles un videito muy corto, está en inglés, yo voy a ir leyéndoles más o menos lo que va diciendo este video, y yo quisiera, después incluso Samuel tiene el link, después se lo puede compartir, no hay ningún problema, pero yo quisiera que pensemos en esto, porque el empujón, ¿sí? Ese es el título de este video, está hablando de este primer cuidado de Dios. No es que me apapuche, es que me empuje, y así Dios seguramente quiere cuidarme.
cambiará una vida para siempre, ese empujón. Y ahí el superlativo cuidado de Dios, que te empuja a tu propio vuelo, pero que como las águilas vuela alrededor, debajo tuyo todo el tiempo, toda tu vida. Y no te va a dejar caer si tus fuerzas no resisten, te pondrá bajo y sobre sus alas. Y dos cositas que rescato otra vez de este video. Hasta que no descubrieron sus propias alas, su vida no tenía propósito. Hasta que no aprendieron a volar, riesgo pleno, se tenían que tirar de un acantilado. No entendían el privilegio de haber nacido águila. Hasta que no te tires de un acantilado porque Dios te lo te dice y te empuja, no tenés o no vas a entender el privilegio de haber nacido hijo de Dios para servirle. Vamos al segundo tema, rápido. El resto es para seguir pensando y meditando. Puede ser que lo hagan ustedes como grupo y como congregación. Dios quiere que alcances tu vuelo. Esa es la segunda cosa. Dios quiere que alcances tu vuelo. Y acá el pasaje de Isaías que mencionábamos antes, en 40:31, dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Bueno, justamente algunas de las cosas que están acá tiene que ver con todas las patologías que estamos sintiendo. La gente se agita, se cansa, no puede, etc. Este pasaje de Isaías trasciende los tiempos. Y era, es y va a seguir siendo la palabra de Dios impulsándonos a que alcancemos nuestro vuelo. ¿Y por qué como las águilas? El vuelo del águila es súper poderoso, imponente, es capaz de volar aproximadamente hasta 300 kilómetros por hora. Y justamente la otra cosa particular es que tiene tanta autonomía de vuelo que llega hasta 7.000 metros de altura. Por eso los que están cerca de los Andes van a poder ver águilas muchas veces dando vueltas por ahí. Pero para eso no hay que resistirse al empujado del nido. Posiblemente ese nido es el espacio de confort, donde es fácil quedarse. Desde donde Dios quiere lanzarte es desde ese espacio de confort a ese espectacular vuelo. Es maravilloso ver las águilas colgadas prácticamente allí en el cielo. Ahí están, contemplando lo majestuoso, lo amplio, pero sin dejar de ver ese detalle minucioso de cada momento y de cada día. Las águilas pueden ver una presa a 2 kilómetros de distancia. Para que tengamos una dimensión, ¿qué significa eso? Significaría como que cualquiera de nosotros, que no somos chicos, podamos leer el diario a 100 metros. Ponen un diario a 100 metros y nosotros esa es la vista del águila. ¿Y eso qué le permite? Y le permite justamente ver lo macro y ver lo micro a la vez, ver las dos cosas. Por eso el vuelo es importante. Y las preguntas que yo tengo para hacerte son: ¿cuál es el plan de vuelo que Dios tiene para vos ahora? No el que tuvo hace 20 años cuando te llamó al ministerio, el que tiene para vos hoy. ¿En qué alturas estás volando? ¿Estás teniendo la visión panorámica de este momento? No la chiquitita que nos muestran los medios, la panorámica. ¿Estás encerrado viendo los árboles y no el bosque? Tu propio nido, tu casa, tu iglesia, tu comunidad te tienen cautivo, te tienen encerrado y te tienen en tu espacio de confort. Yo quiero decirte, hermano, Dios quiere patearte del nido, empujarte hasta tu propio vuelo, hacia tu velocidad, hacia tus alturas. Viene a mi cabeza uno de mis versículos predilectos, que también tiene que ver con la montaña y también tiene que ver con lo agreste de la situación. Habacuc, cuando dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar.
¿Sabes qué? Me llama siempre la atención este pasaje, porque no hay un estándar de alturas. Las águilas vuelan a distintas alturas. Están tus alturas, y ahí quiere llevarte Dios, a tus alturas. Pero además de dejar tu nido, además de iniciar tu vuelo particularmente, hay que entrar a boxes posiblemente ahora. Hay que encarar un restyling de tu propia vida, de tu ministerio. Y este es el tiempo. El Salmo 103 dice que te rejuvenezcas como el águila. Entonces la tercera cosa que yo quiero que te grabes es que Dios quiere rejuvenecerte. Varios se van a poner muy de acuerdo, especialmente algunas damas y algunos caballeros. Casi quisiéramos retomar la melena que teníamos en los 70 cuando cantábamos juntos a los Rolling Stones o a los Beatles. Pero no se trata de eso, es un poquito más allá lo que está diciendo el salmista. Y las águilas son las aves con mayor longevidad. Llegan a vivir 70 años, yo llegué al límite, ya como águila estoy a punto de caer porque en marzo cumplo mis 70 años. Pero para llegar a esa edad, las águilas sobre la mitad de su vida, más o menos cerca de los 40, tienen que tomar una serie de decisiones muy importantes. Sus uñas se han desgastado, están demasiado largas, son muy flexibles y no consiguen alimentarse por sí. Vayamos escuchando las figuras. Dios dice, quiero que seas como las águilas. Su pico largo, puntiagudo, se curva y se empieza a cerrar hacia el lado del pecho. No puede cuidar sus uñas, tarea que hace con el pico, y tampoco sus alas, tarea que hace con el pico y con las uñas. Además, sus alas están envejecidas y pesadas con el grosor de sus plumas. Entonces, volar, cazar, alimentarse, vivir, se hace una tarea muy difícil para el águila. Y estamos hablando de un águila en la mitad de su vida. Entonces el águila tiene dos alternativas, dejarse morir o subir a las altas cumbres. La palabra habla todo el tiempo de que subamos a lo alto. Subir a las altas cumbres y en esas altas cumbres experimentar un proceso de renovación que va a durar unos 150 días. Este proceso consiste en algunos pasos fundamentales. Instalarse en lo alto de la montaña. Después de encontrarse el lugar, el águila comienza a golpear con su pico, comienza a golpear con su pico en la pared rocosa de la montaña hasta que su pico se destruye completamente. Y entonces, una vez que se ha arrancado completamente el pico, empieza a crecer uno nuevo. Cuando tiene ese pico nuevo, va a desprender una a una sus uñas viejas y desgastadas. Y cuando las nuevas uñas empiecen a nacer, con sus nuevas uñas y con su nuevo pico, va a arrancar todo el plumaje. Y luego lentamente comenzarán a crecer sus nuevas plumas. Y después que eso haya sucedido, habrán pasado los 150 días y se lanzará a volar y a disfrutar el aire fresco y el silbido del viento suave de las alturas. Esto sucede en ese tiempo, pero yo quiero recalcarte que el águila debió hacer 3 cosas: decidirse a quitar el pico, arrancar sus viejas uñas y quitarse una a una todas sus plumas. El resto fue la obra de Dios, con su poder creador y restaurador. Hizo crecer un nuevo pico, hizo crecer nuevas uñas, hizo crecer nuevas plumas. Y este es el tratamiento rejuvenecedor al que Dios quiere que te sometas. Tus decisiones y su poder actuando ahora en conjunto. Y quiero terminar, para ser fiel al tiempo que me asignaron, sentir el fresco aire de las alturas y ese sonido del viento en medio de las montañas
es lo que cada águila luego de la renovación disfruta todos los días. Fíjense que una de las cosas que comúnmente decimos, me siento asfixiado, me siento sin poder sentir el aire fresco. Y esto es lo que nos está diciendo Dios con estos pasajes sobre las águilas. Tenés que ser como el águila para sentir el aire fresco de las alturas. El rejuvenecimiento exige primero hacer un alto en el camino. Muchas veces cuando no podemos parar por las nuestras, algo sobrenatural nos para. Posiblemente cualquier semejanza con la realidad que vivimos sería una coincidencia o sería simplemente que Dios nos está queriendo parar por algo particular. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo. Creo que no hemos tenido un parate semejante al que tenemos en estos últimos 18 meses, en los últimos 100 años. Pero debemos y es necesario estar decididos a comenzar este proceso de renovación, no para afuera, no para tu iglesia, no para la infraestructura, no para la organización, para vos en forma personal. Recordá que el águila debe tomar 3 decisiones muy grandes: salir del nido, dejarse patear, dejarse empujar por Dios, pasar los procesos de rejuvenecimiento, de renovación que tu vida requiera, alcanzar el vuelo para el cual Dios te creó, como el águila. Dios quiere que seas como el águila. En su lugar, ¿qué decisiones tomarías? Yo te diría ahora, la primera es: no dudes. Solo debes dar ese salto de confianza en el Dios cuidador y restaurador, que es lo único que desea es que disfrutes tu vuelo para cumplir tu misión. Dios no quiere meterte en algo horrible. Dios quiere meterte como las águilas, disfrutando esas alturas y ese aire espectacular. Hay muchas propuestas de cambio todos los días. Cambiar por cambiar es una buena propuesta. Cambiar por innovar es una buena propuesta. Cambiar por intentar otra variable es una buena propuesta. Pero la propuesta de Dios es que cambies para encontrar disfrute en tu vuelo. Y tu vuelo es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Dios tiene preparado un mañana distinto, pero también un siervo distinto, que hoy está empezando a pensar en algunas cosas. Entrar a boxes, permítame el término automovilístico. Ahora, no sigas girando con los neumáticos gastados. Entrar al restyling en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, a fondo. No te sigas alimentando mal, como el águila con las uñas gastadas, o con su pico encorvado, o con tus plumas pesadas sin volar a lo alto. Simplemente, para terminar, el Señor dice: yo hago todas las cosas como nuevas. Entonces no tenemos que empezar a inventar nosotros la pólvora. El Señor ya lo tiene, pero a partir de esto, nuevo alimento, nuevas oportunidades, nuevo vuelo. Y solo así serás como las águilas. Entonces yo te digo, disfruta tu cambio, disfruta tu vuelo. Quiero orar por este hermoso grupo de siervos de Dios que hoy me han permitido compartir este desafío de la palabra de Dios, y que creo que el aliento está para adelante, el aliento está en este cambio que es lo que el Señor pone en nuestras manos. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer muchísimo por siempre darnos oportunidades. Gracias por ser el Dios de las oportunidades. Lo vimos desde siempre en toda la historia, desde el Edén hasta hoy,
que nos estás dando nuevas oportunidades a cada uno individualmente. Sentimos el desgaste de este tiempo complejo de estos 18 meses y algunos no solo este tiempo, sino todo un tiempo de ministerio que ha ido desgastándonos. Queremos sentirnos renovados de acuerdo a tu desafío, de acuerdo a tu vara, y tu vara es hermosamente alta, que es como las águilas. Ayúdanos, Señor, a tomar estas decisiones que nos van a llevar a esas alturas que has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté obrando en la vida de cada uno, ayudándonos justamente a sacar esos espacios de confort, a tirarnos en el vuelo hacia donde nos querés empujar y hacer las modificaciones que debamos hacer en nuestra vida. Gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.